Muy buenas noches, ¿cómo están? Los saluda su amigo Guillermo Tobar Vázquez, cronista de Autlán. Estamos iniciando la actividad con la que culmina nuestro programa de conmemoración del 10º aniversario luctuoso de don Antonio Alatorre, organizado por el Museo y Centro Regional de las Artes y Cultura Autlán, con el título general de Yo soy un payo de Autlán, conmemoración del 10º aniversario luctuoso de don Antonio Alatorre. Estamos transmitiendo desde el Salón de Música del Museo Regional en esta última actividad, que es una conversación con el maestro Alfredo Ortega sobre Antonio Alatorre y Autlán. Me acompaña aquí a mi derecha el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, con quien es uno de esos personajes con los que uno se enfrenta al dilema de cómo presentarlo entre todas las actividades y todo lo que hace, todo lo que ha hecho. Es escritor, cuentista, premiado, es académico en el Centro Universitario de la Costa Sur, es socio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, entre otras actividades. Maestro gracias. Alfredo Ortega, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en este museo que es la casa de todos, ¿verdad? Es un gran espacio de cultura y estar además acompañándote en estas iniciativas que tú encabezas por difundir la buena cultura aquí en Autlán. Gracias por aceptar la invitación. Esta, les decía, es una actividad con la que culmina, con la que llega a su punto final esta serie de actividades que hemos tenido desde el lunes hasta el día de hoy. Y tratamos de que esta noche sea dedicada a conversar sobre don Antonio Alatorre y su relación con Autlán. Hemos escuchado ya comentarios sobre la obra de don Antonio Alatorre, sobre las características profesionales de la carrera de don Antonio, y quisiéramos dedicar estos minutos a hablar sobre este personaje y su relación con Autlán, cómo llevó el recuerdo de su terruño toda su vida y en general todo lo que representó Autlán para él. Maestro, platíquenos un poco sobre los lugares representativos que fueron para la vida de Antonio Alatorre y que aún podemos ver físicamente aquí en Autlán. Sí, muchas gracias, Memo. Pues yo creo que es muy atinado empezar comentando por el Autlán de Antonio Alatorre, ¿verdad? Y don Ernesto Medina Lima nos recuerda en su crónica dedicada precisamente a Autlán en tiempos de Antonio Alatorre, que para el año de 1922 Autlán tenía aproximadamente 12,000 habitantes en su cabecera municipal, en la población, ¿no? Era un pueblo grande, ¿verdad? Una pequeña ciudad, y pues llevaba la vida de pueblo. Recordemos que el papá de Antonio Alatorre, don Gumecindo Alatorre, era comerciante, sí, que un tiempo fabricó chocolate, se casó, es muy interesante esa anécdota, que se casó por una equivocación con Sarita Chávez, ¿verdad? Y eso, hago un pequeñísimo paréntesis para contar esa anécdota porque es preciosa. Resulta de que don Gumecindo, como joven que se iniciaba en la vida y en la actividad, le gustó una muchacha de una familia Chávez, y entonces en ese entonces un varón no podía dirigirse a una muchacha en la calle, abordarla y pedirle su nombre, ¿no? Como ahora se usa pedirle su Facebook o su WhatsApp. Entonces él preguntó a algunas personas que conocían a la familia por esta muchacha y le dijeron que se llamaba Sara Chávez. Entonces él empezó a cortejarla por carta, a través de propios y mensajeros, le mandaba mensajes y todo, hasta que llegó el día de la petición de la mano, acompañado del sacerdote, llegó a casa de los Chávez, y cuando descubrió que la muchacha a la que le había estado carteando y la que había estado cortejando para proponer el matrimonio, no era la que él había escogido inicialmente, sino una hermana menor.
pero pues ya no se podía desdecir, así que sostuvo la palabra empeñada y terminó casándose con Sarita. Y bueno, fue un matrimonio muy feliz y Antonio de la Torre recuerda en su infancia veladas de los padres. La música, Antonio la ha traído Antonio de la Torre desde el inicio de su vida, ¿verdad? Sus padres cantaban, y papá tocaba la guitarra, la mamá cantaba muy bonito y siempre estuvo presente la música, ¿no? Y además es aquí cerquita, porque estamos hablando precisamente del barrio de las Montañas, que tenemos aquí muy bien representado atrás, en la casa que está, bueno, la finca, que ahora son como 4, porque le dieron, de la calle es Borbón y la otra es López Rayón, enfrente de la casa de la iglesia, sí. Actualmente, que precisamente donde está la casa de la iglesia era la casa de la maestra Mariquita Mares, a quien Antonio de la Torre, antes de que fuera su maestra en la Escuela Superior de Niños, ya la conocía como vecina, y que fue un factor fundamental para ayudar a que Antonio de la Torre a los 4 años ya era capaz de leer, ¿no? Y de ahí hasta el resto, hasta los últimos sus días, fue la principal actividad de leer, ¿verdad? Y escribir. Entonces, toda esta zona que estamos aquí en la calle de Carrillo Puerto, a una cuadra de la que fue la escuela de la maestra María Mares, ¿verdad? Que la cuadra se conoce como la casa Gómez a la Torre, y comentaba yo que la primera vez que logramos traer a Antonio de la Torre por parte del centro universitario, cuando llegamos del aeropuerto de Guadalajara y él se bajó en la casa que iba a ser el espacio para la conferencia, se quedó impresionado porque era su escuela, precisamente la casa Gómez a la Torre. Entonces el ayuntamiento la tenía como centro cultural, y ahí en la escuela de la maestra Mariquita Mares fue donde vino Antonio a dar su primera conferencia en este nuevo regreso a Autlán. Entonces estamos realmente en el barrio que fue el más importante para Autlán. Y la tienda de su papá pues estaba ahí donde ahora está Vancomer, el gran número 8, que después fue, creo que la terminal de camiones, sí. ¿Verdad? Pero entonces estamos exactamente en el centro del barrio del Autlán de Antonio de la Torre. Sí, teniendo como eje la calle de Borbón. Exactamente. Desde la tienda del gran número 8 hasta su casa, y podríamos incluir el Jardín de las Montañas que tenemos aquí como fondo. Sí, seguramente el Templo de las Montañas, porque ellos los han de haber llevado a misa de niños, ¿verdad? Como era lo acostumbrado. Sí. Ahí en la iglesia de las Montañas. Sí, y que comentábamos hace un rato antes de comenzar este enlace, que no debe haber sido muy diferente a como lo conoció Atanasio Monroy, el autor de esta pintura. El Jardín de las Montañas se conoció Antonio de la Torre por los años 20. Sí, hasta los 30, inicio de los 30, porque él a los 12 años se fue de Autlán, ¿verdad? Así es, en 1934. Entonces, bueno, ya sabemos que este eje de la calle de Borbón fue el Autlán, donde habitualmente Antonio de la Torre se desenvolvía. Y de los sitios que usted menciona, bueno, la tienda del gran número 8 ya no existe, sí, pues ni restos de ella. Pero sí de la escuela de la maestra María Mares, quedan ahí desafortunadamente prácticamente en ruinas. En ruinas, sí, está. Está la finca abandonada aquí en la esquina de la calle de Borbón, y su casa, la que fuera su casa, se encuentra todavía en buenas condiciones, aunque ya dividida y modificada. Sí, él decía que le daba mucha tristeza ver su casa partida en distintas propiedades y pintada de varios colores, que era algo que un tiempo le llevó a tomar la decisión había jurado no volver a Autlán. De la última vez que vino con sus hermanos, que le causó una impresión tan desagradable la modernización de Autlán, que él se había jurado a sí mismo que no iba a volver. Y afortunadamente lo pudimos convencer de que viniera, y lo trajimos al menos en 3 ocasiones distintas, y para él fue una recuperación de Autlán, ¿verdad? Y eso se vinculó obviamente también con la publicación de su libro de El Brujo de Autlán, y que tuvimos la fortuna de que viniera a presentarlo aquí a la casa universitaria cuando le pusimos el nombre del maestro Antonio de la Torre. Así es, en el año 2002. Este es un dato importante
y que incluso don Antonio lo asienta en el prólogo a las crónicas de Autlán de don Ernesto Medina Lima, este desencuentro con Autlán que tuvo en algún momento cuando efectivamente, como usted lo menciona, regresó y se le encontró modernizado, modificado a lo que él recordaba de su niñez y que le pareció que estaba modernizándose de forma muy fea, tal cual. Sí. Y además porque él siempre se definió a sí mismo como autleco, ¿no? Incluso cuando recibió el premio Jalisco, él cuenta de una manera muy simpática la anécdota de que en el pleno discurso ante el gobernador del estado, él dijo que estaba haciendo trampa al recibir ese premio porque él no se asumía como jalisciense, él era autleco, ¿no? Y entonces ahí pues para el gobernador debe haber sido una impresión muy peculiar escuchar eso, pero él lo decía como Antonio Latorre, que no se callaba nada, ¿no? No se guardaba ninguno de sus pensamientos ni sentimientos. Así es, y siempre con esta acidez característica de él. Además, sí. Esto en cuanto al Autlán, en los tiempos de Antonio Alatorre, que ya los describe don Ernesto en su libro, pero también en el Autlán moderno, en el contemporáneo de nosotros, hay sitios que tienen una cierta esencia de don Antonio Alatorre, ¿no? Que llevan su nombre y que de alguna manera hay algo de él en ellos. Sí, claro, la casa universitaria, que en ese entonces le propusimos al Consejo del Centro Universitario que se le pusiera el nombre del maestro Antonio Latorre, fue la época en que se le impuso nombres a varios espacios universitarios, ¿no? Tenemos el Centro Cultural José Atanasio Monroy, la Sala Rubén Villaseñor Bordes, la Sala Hermilio Hernández, ¿verdad? La Sala José Trinidad Lepe Preciado, nuestro escritor de Tonalla, sí. Porque hay que recordar que el centro universitario es regional, o sea, no es el centro universitario de Autlán, sino de toda la región Costa Sur, que abarca 22 municipios, así que era muy adecuado el nombrarle a alguien que también fue pues un escritor muy prolífico y muy interesante, como es Trinidad Lepe Preciado, ¿no? Y en ese entonces, bueno, se puso el nombre a la casa universitaria, pero después nos tocó en el centro universitario promover lo que era lo más lógico que tenía que suceder, que la biblioteca del centro llevara el nombre del maestro Antonio Latorre, ¿sí? Él ya había fallecido y entonces promovimos, y además tuvimos la generosísima consideración de la familia, que fue la que nos proporcionó todos los objetos que están en la vitrina de la biblioteca, ¿verdad? Incluyendo su máquina de escribir, que es algo importante porque en esa máquina él hizo por años y años la nueva revista de filología hispánica, o sea, la más importante revista de filología de México y probablemente una de las mejores de América Latina o de Iberoamérica. Él la hizo en esa máquina de escribir, que la tenemos ahí, y también sus lentes, ¿verdad? Ahí están, además de los diplomas más importantes que él acumuló a lo largo de su vida, como es el del Colegio Nacional, el de ser investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, el de la Academia Mexicana de la Lengua, etcétera, ¿no? Sí. Maestro, debe haber sido algo arduo, algo difícil conseguir en préstamo estos objetos para tenerlos exhibidos ahí constantemente, o ¿cómo fue el proceso para conseguirlos? Bueno, en realidad no fue verdaderamente difícil, porque por fortuna, bueno, en particular mi esposa y yo logramos tener un acercamiento personal con el maestro Antonio y con su familia ya en los últimos años de su vida. Entonces, gracias a esa cercanía, sobre todo con su hija Silvia Latorre, que lamento mucho que no haya podido estar presente en el evento de la mañana,
pues se hizo una amistad muy entrañable, ¿no? Que fue la que hizo posible que viniera la maestra Margit Frank, que se invitara aquella ocasión a Marta Lilia Tenorio, que es su alumna, ¿verdad? La número 1 de su club de fans, claro, ¿no? Como ya hemos visto, y que Silvia y los hermanos estuvieron de acuerdo que el mejor lugar para esos objetos personales del maestro Antonio de la Torre no podía ser más que la biblioteca del centro, del campus universitario de su pueblo. O sea, hubo esa visión de que le correspondía a Autlán tener esos objetos, ¿no? Sí, lo cual es una maravilla. Todos los autlenses podríamos ir a visitar, a conocer estos objetos, claro, cuando pase esta situación de, sí, claro, de pandemia, no. Y están disponibles ahí, están expuestos al público. Y además quiero decir que el texto que acompaña ahí la pequeña semblanza la hizo el propio maestro Antonio de la Torre, porque habíamos elaborado una, se la propusimos y dijo no, así no, y él se dio la tarea de hacer una muy sencilla, muy sucinta semblanza, pero fue lo que él quiso que se dijera. Lo cual ya es un valor también. Claro, es un valor que se agrega, ¿no? a esta vitrina. Bien, esto es algo que hemos comentado sobre la esencia, la presencia de don Antonio de la Torre en Autlán. Ahora le propongo que hagamos lo contrario. Platiquemos sobre cómo está presente Autlán o lo que representa Autlán en la obra de don Antonio de la Torre. Sí, claro, esa es una parte muy importante porque aunque él salió niño prácticamente de Autlán, no volvió a vivir aquí, aunque lo visitó varias veces, él siempre llevó Autlán en el corazón. Y él, el tema de que aquí aprendió las primeras letras, y no solo aprenderlas, sino el amor a las letras, la literatura, al idioma, lo adquirió aquí, el amor a la música, en su casa y con la maestra Mariquita Mares, primero como vecina, ¿no? Él contaba que a veces iba como era una familia tan numerosa, pues él era el sexto de 10 hermanos, entonces a veces él se iba a meter a casa de los Mares, así como a refugiarse, era la casa del fotógrafo Bruno Mares, sí, el papá de la maestra Mariquita. Y en ocasiones allá se quedaba dormido, le daban de merendar y se quedaba dormido y tenían que ir a su papá y llevárselo cargando de regreso a su casa, ¿no? Entonces para él eso fue, y luego en la escuela pues ni se diga, ¿no? Ahí están, y creo que lo más importante es que él siempre reconoció ese Autlán y esa influencia en todas sus obras, lo menciona en el prólogo de los 1001 años de la lengua española, sí, ¿verdad? Ya ni se diga el prólogo para las crónicas del maestro Ernesto Medina. Y por ejemplo, me sorprendió mucho que en el libro de lecturas de sexto año para las primarias de los libros de texto gratuitos, que son libros que se imprimen por millones y se distribuyen por todo el país, él en ese libro, que fue uno de los varios que hizo, menciona a Autlán y a la Escuela Superior de Niños de la maestra Mariquita Mares. Entonces él llevó eso como un orgullo a lo largo de su obra y de su trayectoria, que creo que hoy aprendimos que todos los que somos de Autlán o ya nos hicimos autlecos, tenemos el deber de conocer verdaderamente quién fue Antonio de la Torre, porque tenemos ideas muy vagas de la importancia de su trayectoria como filólogo, como escritor, como bien lo decía David Huerta hace rato, como maestro, ¿verdad? Como formador de gente, como investigador, como traductor, etcétera. Pero él siempre ponía en el inicio, en los prefacios, en los prólogos, donde él podía poner su sello personal, siempre llevó Autlán. Y es algo que creo que todos debemos reconocer y agradecer. Sí, como comunidad autlense, pues es algo que debemos, así tal cual, agradecerle a don Antonio el hecho de tener este amor y
está dispuesto a difundir No, y el eso nombre de llevó Autlán. hasta pues el Brujo de Autlán, ¿verdad? Que es una de las obras más, originales dentro de la enorme producción académica del maestro Antonio de la Torre, ¿no? Porque fue una especie de divertimento relacionado con un hecho, como él decía, un hecho simpático de un pícaro en el Autlán del siglo XVIII, bueno, eran principios del siglo XVIII, finales del XVII, pero la tarea que él hizo de, por ejemplo, hacer la transcripción paleográfica de todos los autos del Santo Oficio, del juicio contra Marcos de Monroy, vecino de Autlán, es una tarea enorme, ¿no? O sea, no es una cosa sencilla. Entonces, no solo hizo esa transcripción paleográfica que nos la pone en la segunda parte del libro, sino que además nos narra de una manera increíblemente simpática y divertida las andanzas de este famoso Marcos de Monroy, ¿verdad? Que además, bueno, no sé, menciono rápidamente, cuando ya por fin el Santo Oficio, después de varios años, lo manda a prender para llevarlo a las cárceles de la Ciudad de México, que entonces era viaje muy largo, y a decomisarle sus bienes para los costos del juicio, que era lo que hacía siempre el Santo Oficio, resulta de que Marcos de Monroy ya había muerto, y además había muerto en paz con Dios, que había recibido la absolución. Por eso decía Dante Medina, cuando vino en otra ocasión a presentar la segunda edición del libro, que Autlán es el único pueblo que tiene un brujo en el cielo. Así es, que le ganó por varios años a la Santa Inquisición, se le adelantó y fue seguramente la última de sus tretas, ¿no? Exactamente. Bien, y además esto, de hecho la producción general del libro es una muestra de su amor por el terruño, ¿no? El hecho de ponerse a hacer todo este trabajo, que no era, como usted lo dijo, parte de su trabajo habitual, era este divertimento, pues nos da una muestra del interés que tenía por su pueblo. No, del cariño, ¿verdad? El enorme cariño, porque además había que contextualizar la historia. Entonces, por ejemplo, uno de los rasgos más interesantes era la diversidad racial en el Autlán del siglo XVI y XVII, ¿no? Bueno, no, 17 y 18, principios del 18, ¿no? Porque es en 1700. O sea, el asunto de que Marcos de Monroy como brujo tenía competencia con las curanderas indígenas, que había una alta proporción de negros y mulatos en la población de Autlán, que son cosas que normalmente no las pensamos, ¿no? Y pensar así, la idea de que Marcos de Monroy andaba caminando aquí por las calles del centro de Autlán, que iba a la parroquia del Divino Salvador a oír misa los domingos con su esposa, y que andaba pues él siempre buscando la manera de sorprender a las mujeres solteras o casadas, ¿verdad? Con sus magias y sus embrujos y sus poderes que él se ostentaba tener. Pues eso todo sucedió en estas mismas calles, ¿verdad? En este mismo ambiente donde nosotros estamos viviendo actualmente, y eso le da una magia muy particular a nuestro Autlán. Así es, y ahí tenemos una muestra con mucho color y con mucho detalle de la vida en el Autlán colonial, que es muy raro encontrar en otro. Difícilmente podríamos encontrar un documento que señalara con esa riqueza y esa expresión la manera en que la gente vivía, cuáles eran sus preocupaciones cotidianas, sus anhelos, sus angustias, ¿verdad? Digo, porque a Marcos de Monroy lo señalan ante el Santo Oficio un vecino de Autlán que estaba siendo juzgado en la Ciudad de México. Entre las cosas que le señalan era que él había predicho la llegada de la flota española a Veracruz, ¿no? Que bueno, era el gran evento para toda la Nueva España y la Nueva Galicia y toda a la América española, era que llegara la flota española a Veracruz, porque venía cargada pues de no solo de mercancías y de bienes,
venían políticos, venían intelectuales, venían religiosos, venían noticias de la madre patria, venían cosas que la gente estaba esperando. Entonces era el gran evento, y que Marcos de Monroy un día domingo en la plaza de Autlán dijera: en este momento está entrando la flota española a Veracruz, y que a las semanas, porque es lo que tardaban en llegar las noticias desde el Golfo hasta la Ciudad de México y luego hasta lo que ahora es Jalisco, pues sí era algo impresionante, ¿no? Resultó cierta la Eso era afirmación. cosa de brujería, ¿verdad? Cosas del demonio, como dicen. Sí. Muy bien, ahí está algo de lo que marcó Autlán en la obra de don Antonio de la Torre, que es puede ser un orgullo, tomado como un orgullo para los autlenses. Yo creo que debe de ser, ¿no? Sí, pero no nos podemos quedar con este orgullo nada más. Usted bien decía hace unos minutos que los autlenses pues estamos de alguna manera obligados, comprometidos a conocer mejor de lo que conocemos ahora la trascendencia de la obra de don Antonio de la Torre. Yo creo que a mí particularmente yo quiero felicitar al Centro Universitario, a su rectora, a su secretario académico, la doctora Lilia Victoria Oliver, por este atinado evento del homenaje en la biblioteca que lleva su nombre al maestro Antonio de la Torre, porque fue un evento muy digno, de muy alto nivel, y yo creo que de gran trascendencia. Y qué bueno que existe la grabación y que se puede disfrutar, porque fue un verdadero banquete. Porque además nosotros tenemos los referentes de algunos de sus libros, de algunas cosas que sabemos de lo que hizo, pero cuando escuchamos a quienes fueron sus alumnos en la Universidad Nacional, en el Colegio de México, la gente que vivió todo su desarrollo intelectual, cuando nos enteramos de pues su amistad obviamente primero con Juan José Arreola, ¿verdad? De que imagínense quien lo llevó primero al Fondo de Cultura Económica, donde fue un editor, donde aprendió el oficio de editar libros, sí, que muy bien sabe hacerlo, nada menos que Daniel Cosío Villegas. Y yo me acuerdo en charlas con el maestro Antonio de la Torre en su casa en México, ahí en la calle de Espigones, que decía la señora Marta Lilia, sus conversaciones cotidianas tomando el café en el cubículo con Alfonso Reyes, con Daniel Cosío Villegas, con mucha gente tan brillante, ¿no? O sea, sus colaboraciones con Tomás Segovia, o sea, gente que son los altos referentes de la cultura, ¿no? En México, pues él todos los días convivía con ellos, ¿no? Cuando ganaron él y la maestra Margit Frank la beca Guggenheim, que fueron a Estados Unidos, sus estancias en España, en Francia, ¿no? Ser alumno de Bataille, o sea, cosas que son de un nivel ya no de prestigio nacional, sino internacional. Así es. Y la verdad es que muy poco conocemos nosotros de quién fue don Antonio de la Torre. Yo creo que para los autlenses deberíamos hacer una revisión más a fondo para conocer y entender la trayectoria de uno que yo sí creo que es uno de los más ilustres hijos de Autlán. Así es. El maestro se refiere al homenaje que se llevó a cabo el mediodía de este miércoles en la biblioteca. Bueno, ya no sé si decir en la biblioteca porque fue desde varios lugares, fue de manera remota, un conversatorio en el que participaron Marta Lilia Tenorio, doctora Marta Lilia Tenorio, quien fue alumna de don Antonio, también el poeta David Huerta, y la doctora Irma Bañuelos. Todos ellos convivieron con don Antonio de la Torre, lo conocieron, conocen su obra. En el caso de Marta Lilia Tenorio, conoce al derecho y al revés el trabajo de don Antonio, y nos hablaron muchas cosas que nos prendieron muchas luces sobre lo que significa la obra en general de don Antonio. Y también nos contaron, desde luego, cosas sobre su personalidad, sobre su vida cotidiana, que nos hacen conocer mucho mejor a este gran personaje. Y pues a todo el público que nos mira, le recomendamos mucho que acudan al video. Está disponible en la página del Centro Universitario de la Costa Sur en Facebook. Ahí pueden ver todo este conversatorio que disfrutamos este mediodía.
y que puede ayudar, puede abonar a que los autlenses conozcamos mucho mejor la figura de este que es uno de nosotros y que trascendió en su trabajo a nivel internacional. Bien, y pues está ahí disponible para todos ustedes. Yo me quedo con algunos puntos, pero sobre todo con el hecho de ponderar de lo que nos contaron en este conversatorio, ponderar la versatilidad en los intereses y en los gustos de don Antonio de la Torre. Fue una persona que lo mismo cultivó la música, tuvo un coro polifónico, que la investigación académica, que otras... La traducción de varios idiomas, ¿verdad? De obras fundamentales para la cultura, sí, digamos, universal. En su labor de profesor, ¿verdad? Durante tantos años en la Universidad Nacional y el Colegio de México, que llevó a tantos jóvenes a formarse en la filología, en la lingüística, en la literatura, ¿no? Así es. Esa es una parte de quién, o sea, de los muchos Antonios de la Torre, ¿no? Así es. Que lo describe la misma doctora Marta Lilia Tenorio en otro espacio como un hombre renacentista, en el sentido de la amplitud de intereses, la avidez por el conocimiento. La universalidad de ideas en el sentido de lo que él tenía. Y además el detalle muy emotivo de Gerardo de la Torre Frank, el hijo, de mostrarnos esas fotografías familiares y privadas de Antonio de la Torre, ¿verdad? Así es, que ya nos muestran una faceta mucho más íntima, más personal. Sí, claro. Más personal. ¿no? Pues bien, con esto terminamos, maestro Alfredo Ortega. No sé si tenga algún otro comentario que hacernos. No, yo primero quiero felicitar al museo, que es nuestra casa, a Cultura Autlán, a ti, Memo, en particular por estas iniciativas, la feliz coincidencia con el merecidísimo y muy digno homenaje que organizó el Centro Universitario, ¿verdad? Y creo que a 10 años del fallecimiento del maestro, Autlán está respondiendo como merece la memoria de alguien, y que esto es el inicio de algo que no debe dejar de suceder, ¿no? Digo, estamos a 2 años del centenario de su nacimiento. Es una fecha que no hay que perder, ¿no? Es decir, que hace ya casi va para 100 años que nació en estas tierras don Antonio de la Torre. Es algo que no debemos olvidar y debemos conmemorar esa fecha de una manera muy digna, y ojalá que para ese entonces ya sepamos mucho más de quién fue don Antonio de la Torre. Así es una buena tarea que tenemos a 2 años de distancia. Tenemos algunos comentarios de las personas que amablemente nos siguen por Facebook. La señora Maristela Villaseñor Anguiano dice que qué padre escucharnos. Un agradecimiento desde luego. El maestro Jesús Medina nos dice que la mayoría de la obra del maestro de la Torre no es de fácil comprensión para la mayoría. Valdría la pena escribir un libro de divulgación de su obra que la compendie y haga accesible al público en general, pues a la filología no cualquiera le entra. Saludos. Saludo para el maestro Medina. Claro, puede ser una nueva tarea para el centenario, ¿no? Y esa parece una buena tarea. La maestra Diane Baca nos felicita por este conversatorio. Un saludo para ella, directora de la biblioteca. La Torre. Sí, pues ella fue la anfitriona fue nuestra anfitriona hace un rato. Y Gema Ventura, también de ahí de la biblioteca, nos felicita por esta actividad. Pues muchas gracias a todos estas personas, quienes se comunican y quienes no. Sabemos que hay varias personas viendo la transmisión. Un saludo para todos ellos y un agradecimiento muy especial para usted, maestro. No, al contrario, el agradecido soy yo, porque venir a hablar de Antonio de la Torre aquí en el museo es muy grato. Sí, los autlenses, como ya dijimos, no podemos darnos el lujo de olvidarlo. También, antes de despedir la transmisión, quiero agradecer a nombre del museo y de Cultura Autlán a todas las personas e instituciones que nos ayudaron
y sin cuya participación hubiera sido imposible que hiciéramos este programa. Está, por ejemplo, Elia Guadalupe Macías Vargas de Radio Universidad, quien nos prestó la voz para el documental que transmitimos el lunes. También la biblioteca y todo su personal de la Biblioteca Antonio Latorre, que nos dieron todas las facilidades para hacer un recorrido guiado por sus instalaciones. Desde luego Adrián López Vázquez de Pulso Regional, quien pues hizo todo el trabajo técnico, toda la edición, la producción, todo ese trabajo que no cualquiera es. Toda esa parafernalia de comunicación que hace posible, ¿verdad? Así es, y que además lo hizo bastante bien. Y en general a todas las personas que nos han ayudado, usted que nos sigue. Los videos seguirán disponibles ahí en la página del museo, así que si no los pudo ver en vivo, pues ahí están todavía disponibles. Y de parte del Museo y de Cultura Autlán, maestro, le entregamos este reconocimiento que me voy a permitir leerlo. Dice: el Museo y Centro Regional de las Artes, en coordinación con Cultura Autlán, otorgan el presente reconocimiento al maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda por su destacada participación en la conmemoración del 10º aniversario luctuoso de Antonio Latorre, Autlán de Navarro, Jalisco, a 21 de octubre de 2020. Firma la licenciada Marta Corona, directora del museo, y su servidor. Muy bien. Un detalle. No, pues muchas gracias, al contrario, lo guardaré entre mis tesoros. Muy bien. Muchas gracias también nuevamente a todos los que nos siguieron esta noche. Yo soy Guillermo Tovar, cronista de Autlán, y me despido este programa de Yo Soy un Payo de Autlán. Buenas noches.